Santo pueblo de Dios, sean ustedes bienvenidos a la grandeza, a la misericordia y a las riquezas que Dios nos tiene preparadas a todos los que venimos conforme a su llamamiento, conforme a su pacto. Bienvenido, bendito hermano y bendita hermana, si usted viene con hambre y con sed de justicia. Si usted viene con temor reverente, guardando en todo momento la riqueza que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos trajeron con su vida. Bienvenido, bendito hermano, si usted viene con un corazón contrito y quebrantado. Bienaventurado, bendito hermano y bendita hermana, si usted viene con la certeza de que va a haber un juicio y que hay vida eterna y un lago de fuego. Así, bendito hermano y bendita hermana, las riquezas y las bendiciones de Dios son para su pueblo y para los que tenemos este bendito fruto. Yo le he pedido a Dios, antes de empezar este bendito culto, antes de empezar esta bendita palabra, que me permita ser un instrumento, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, que me permita el privilegio en estos últimos tiempos de la verdad, de no meter ninguna piedra de tropiezo, ninguna herejía, ningún razonamiento o una creencia propia. Así, bendito hermano, también le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios y por Cristo para encontrar estas enseñanzas por este bendito medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así, bendito hermano, bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo y de usted como siervo para proseguir con esta bendita enseñanza. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México y en todo el mundo, hermano. Con la enseñanza número 67, que corresponde a este día viernes. Así que, bendito hermano y bendita hermana, abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Bendito hermano y bendita hermana, ayer vimos sobre el fruto y hemos estado viendo en estas últimas enseñanzas sobre el fruto de la iniquidad, de la impiedad, de los que fueron llamados algún día y gustaron del don celestial y recayeron. El fruto con que Dios los deja y el fruto que hay del enemigo, del adversario, por medio de ellos, para con los justos, para los que guardan los mandamientos de Dios. Lo hemos visto con Saúl, en contra de David, de los sacerdotes y de los que siguen a David. Lo hemos visto con Jonatán, el amor, el pacto y el fruto de Jonatán y de David a los que tienen la presencia de Dios, a los que no practican el pecado. También ayer aprendimos que la venganza no es de nosotros, que la venganza es de Dios. También aprendimos cómo Dios en todo momento nos va a probar para que nosotros hagamos o no hagamos. David fue probado porque Dios le puso a su enemigo, al que buscaba su vida en sus manos, para poderlo matar. Inclusive se escuchó esa voz de decir, Dios te lo ha puesto, mátalo. Pero David sabía perfectamente bien que la venganza no es de nosotros, sino la venganza es de Dios y de Jesús, como Dios me lo permitió enseñar y concordar con varios versículos bíblicos. Dice en el versículo 15, y sigue hablando David a Saúl después de que le perdonó la vida y está poniendo delante de Dios
el juicio. Dice así: a ver, Saúl, Jehová, el Dios que tenemos como pueblo, será juez, y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. De igual manera, hay muchas citas bíblicas. Una de ellas que muchos profetas en su momento querían tomar venganza y no entendían muchas veces estos caminos. Hay una enseñanza en donde uno de los profetas de Dios del Antiguo Testamento le dice: Señor, ¿por qué permites que los impíos prosperen, Señor? ¿Por qué permites que derramen sangre inocente? ¿Por qué permites, Señor, toda esta maldad que ellos tienen y todavía desatan en contra de tu pueblo? En ese libro, no me acuerdo que es Habacuc o Ageo, Dios, en su misericordia, le da revelación a este profeta de lo que Dios tiene preparado para ellos y de cómo los ha dejado ya aquí en el planeta Tierra, como lo vemos con Saúl. Cuando el profeta pudo entender y ver lo que se les espera o lo que se les esperará el día del juicio, y de igual manera desde aquí, cuando Dios les quita su presencia y les manda demonios en su vida, el profeta se quedó callado y se espantó. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que este pacto es de fe. Y la fe es tener la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve y se espera. Y una de las muchas cosas que no se ven es el juicio de los impíos. Es el lago de fuego, la vida eterna también. A mí, Dios me ha permitido la riqueza de poder ver el fruto que tienen los adversarios y cómo los ha dejado Dios hollados, consumidos, cómo los ha dejado Dios enloquecidos. Eso sí me lo ha permitido ver y me ha ayudado a mí para mantenerme. Así que la venganza es de Dios. Ayer estábamos viendo que la venganza es de Dios. De igual manera, hay una cita bíblica que a mí me impacta, donde dice que todos aquellos que fuimos perseguidos, todos aquellos que fueron hollados, todos aquellos que fueron muertos por adversidad, por estos instrumentos, algún día, todos aquellos que se jactan y que tienen un espíritu que los convence de que ellos están en la verdad cuando están en la mentira, porque es un castigo de Dios. Todos aquellos, algún día, el día del juicio, hay una cita bíblica en donde Dios va a poner a los justos como David el día del juicio, y a los que nos persiguieron, a los que nos vituperaron, a los que se burlaron, a los que nos señalaron, y les tratamos de amar y les tratamos de decir la verdad. Algún día, allá arriba, dice la bendita palabra, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos va a dar reconocimiento y va a decir: a estos amé y a ustedes nunca los amé. Y les va a dar el justo pago ese día, hermano. Y nosotros vamos a ver, si ya que Dios me ha permitido ver, allá arriba también nos va a permitir ver algún día esto. Por eso dice: Jehová pues será juez. Y hermano, ¿qué es un juez? Hermana, ¿qué es un juez? Un juez aquí en el mundo, como conocimiento, es aquel varón que tiene los estudios y tiene el conocimiento de la ley de su nación para condenar según el artículo que hayan violado, para dar el justo castigo según el delito que hayan cometido en su ciudad o en su nación. Un juez tiene la facultad de conocer la ley constitucional de cada nación y con esa ley juzgar según el delito, vuelvo a repetir. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dieron esta ley para guardarla. Y sabemos que hay pecado de muerte,
sabemos que hay pecado que puede ser perdonado. Sabemos que hay un lago de fuego y una vida eterna. Sabemos que el juicio se lo ha dado Dios a Cristo Jesús y que algún día va a juzgar y que el juicio empieza por su casa, empieza por los representantes, empieza con los que tuvimos el privilegio de ser escogidos y que se nos dio este pacto con pleno conocimiento y facultad. Así, bendito hermano y bendita hermana, aquel día este juez va a juzgar justamente y dice la bendita palabra que Dios nos va a pedir cuentas aquel día de cada obra que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo humano, sea buena o sea mala. Y la venganza es de Dios. Nosotros esperamos ese juicio. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, a mí me aterroriza todos aquellos adversarios que se han levantado en contra de los justos, todos aquellos también que me han blasfemado, que se han burlado de mí. A mí me espanta lo que les va a venir algún día. Él vea y sustente mi causa. Y claro, él vea. David sabía perfectamente bien y tenía el conocimiento que Dios todo lo ve, que Dios conoce los corazones, que los impíos son ciegos. Recuerde lo que hemos estado viendo, hermano. No se lo olvide, hermana, que David pensaba que Dios estaba con él. Recuerde cuando vimos donde dice, Dios me ha puesto a David en esta ciudad de Keila, lo ha encerrado para que yo lo mate. Recuerde, no se lo olvide. A los que van dando un seguimiento, hermano, y a los que no, les recomiendo que empiecen desde 1 de Samuel, porque gracias a Dios están todas las enseñanzas desde 1 de Samuel a este capítulo y hemos ido desglosando mediante la presencia de Dios estas enseñanzas y Dios nos está permitiendo profundizarlas. Entonces, Él vea y sustente mi causa, sustente. La palabra sustentar es alimentar. ¿Y qué causa tenía en ese momento David? ¿Cuál era la causa que estaba pidiendo en ese momento? Señor, hazme justicia. Hazme justicia y sustenta, Señor, la causa por la cual yo estoy siendo perseguido. Y tú, Señor, que lo ves todo, juzga entre ellos y nosotros. Y me defienda de tu mano. Y de igual manera, bendito hermano, Él juzgue, porque de igual manera Dios, el Todopoderoso, y Cristo Jesús, que conoce nuestros corazones y que Él juzga nuestras causas, Él va a guardarnos de la mano del opresor a los que tenemos un fruto digno delante de Él, a los que estamos caminando como amigos suyos, como David estuvo caminando enfrente de él. Dice en el versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Saúl ya no tenía arrepentimiento, hermano. Recordemos que ya cuando Dios le había mandado también un espíritu malo que lo atormentase, recuerde que cuando llegaba David y le tocaba el arpa, sentía paz, sentía tranquilidad, porque Dios estaba con David. Así también los inicuos, los impíos, cuando un justo da verdadera palabra, en el momento la va a entender porque tuvieron discernimiento, porque tuvieron entendimiento. En su momento van a aceptar, pero ya no van a ser perdonados, porque vamos a ver que una vez que Dios tomó una decisión, que una vez dijo que se había hecho de otro rey, que una vez decidió reaer a Saúl de este camino por los pecados, acuérdese, bendito hermano, que ya Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios se hace. Así que vamos a aprender este sufrimiento, este padecimiento, que a veces yo sé que estoy mal,
pero después vamos a ver cómo nuevamente tiene y le vuelve ese fruto de odio, de rencor. Así que en el momento también Dios permitió, para librarlo de su mano, escuchar y decir: me perdonó la vida, no traigo la tela de mi manto, estuve en la cueva, me pudo matar y no me mató. Pues también no le quedó más que decir que no es la voz tuya, hijo mío. No es la voz tuya, hijo mío, David. Y alzó su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo. Palabras sabias, sí. Palabras verdaderas en su momento, cuando un representante puede abrir ojos, sí. Yo, me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, también la bendita palabra. Déjeme quitar una basurita a mi teléfono. La bendita palabra que nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener el fruto de no pagar mal por bien. Que no paguemos mal por bien. Pero mira, hermano, yo le voy a decir algo, hermana. Meditemos en esto. Siempre Dios me ha permitido decirle a usted y enseñar, y Dios nos ha enseñado en todo momento. En todo momento nos ha enseñado Dios que solamente hay dos seres espirituales más poderosos que los seres humanos. Uno es Dios, Cristo Jesús, y el otro es el diablo. Y cada uno tiene un fruto. Dios y Cristo Jesús tienen el fruto del bien, y Satanás y los enemigos tienen el fruto del mal. Así que cuando Dios me dice que no pague mal por bien, pues obviamente debe de haber un instrumento del diablo, un ser humano que haya transgredido la ley de Dios, porque esto ya lo dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, uno de los mandamientos es: no pagues mal por bien. No pagues mal por bien. La venganza es mía, dijo Dios, dijo Cristo Jesús. A ti, si te hacen, tú no te vengues, no pagues mal, no regreses el mal. Mía es la venganza. ¿Hasta cuántas veces debo de perdonar a un hermano? ¿Hasta 7, Señor? No te digo hasta 7, sino 7 por 70. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Pero de igual manera, hermano, porque un hermano se puede arrepentir si hace pecado contra mí, mas no contra Dios. Y así los que ya no tienen oportunidad, que nos persiguen, así todos los que persiguieron a Cristo, recuerde, Cristo no tomó venganza, Cristo no los mató. Cristo, cuando vinieron con espadas y lo vinieron a apresar, y Pedro sacó la espada para cortar la oreja de uno de los que querían su vida, le dijo: Pedro, guarda, que no sabes que si yo mando traer una legión de ángeles en este momento, los matan y me libran. Entonces, está estipulado en la bendita ley, hermano, que va a haber un día de un juicio, que va a haber un día en que Dios nos levantará. Y por lo pronto, sabemos que todos aquellos que han tenido el fruto de Saúl contra los justos, sabemos que algún día Dios nos va a hacer justicia y nos libra mientras de la mano de ellos, ¿verdad? Porque tú, pues me has dado, no me has, habiéndome entregado Jehová, porque que habiendo pagado yo con bien, me hayas pagado con bien, habiéndote yo pagado por mal. Y sí, hermano, también es un fruto, porque mire, Dios viene a dar vida, no a quitar vida. Dios viene a resucitar. El ladrón viene para matar. Nosotros no tenemos por qué matar a nadie, hermano, ni físicamente ni espiritualmente. Yo no puedo maldecir a nadie para decirle: ya estás muerto, que mueras, que Dios te quite su espíritu. No, hermano, ese no nos concedió Dios. Y qué bueno, porque Él es el único sabio, el que conoce los corazones, el único que puede quitar su bendita presencia. Que cuando Dios quita
Su bendita presencia de un ser humano representa la muerte. ¿Sí? Es Dios. Y nosotros, los que tenemos a Dios, no le deseamos a nadie mal. No le deseamos a nadie muerte. No matamos a nadie, hermano. Líbrenos Dios de tomar venganza, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué ha dicho? Tú has sido más justo porque me has pagado con bien habiéndome perdonado mi vida y yo te he pagado con mal persiguiéndote y tratándote de matar. Dice tú, en el versículo 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, con hechos. Pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y aquí lo reconoció. Porque ¿qué le dijeron sus hombres? Mira, Jehová te ha entregado en tu mano para que lo mates. Jehová lo entregó, sí lo entregó, pero no para que lo matase, sino para probar y para darnos esta enseñanza. Sí, sí lo entregó. Entonces dice, Jehová te entregó. Él permitió que yo entrara a la cueva, que no me diera cuenta que tú estabas ahí con tus hombres. Yo descansé, me dormí y Dios te entregó. Y tú perdonaste mi vida. Dice, ¿por qué? ¿Quién? En el versículo 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Y sí, en el mundo, hermano, la venganza, el odio, la ira, el pagar mal por mal, es un fruto del diablo. Pero el fruto de Dios, no. ¿Qué dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento? Que si ni mi enemigo me pide un vaso de agua, se lo dé. Que si ni mi enemigo me pide de comer, le dé. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué se apaga el fuego, hermano? Se apaga con agua. ¿Con qué se apaga el mal? ¿Con qué se vence el mal? Con amor. Con amor. Cristo Jesús venció a Satanás, venció la muerte con amor. ¿Y cuál fue el amor de Cristo? Que dio su vida en la cruz, que tuvo un fruto de bondad para vencer al mal, para vencer a Satanás. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Al que quiere mi vida, al que me está persiguiendo. Jehová te pague con bien porque lo que en este día has hecho conmigo. Ahora Jehová, pero en ese momento, hermano, entró en lucidez. En ese momento se dio cuenta y no le quedó más que agradecer. Y claro, también Dios lo permitió, porque estaba guardando a David. Dios, recuerde que maneja corazones. Recuerde que ya siendo Saúl también malo, vimos hace como 3 enseñanzas, que una de las ocasiones que fue que Saúl mandó compañías para traer a David y matarlo, y que esas compañías cuando iban profetizaban, y volvió a mandar otra compañía y profetizó, y volvió a mandar otra, y también Saúl mismo fue, recuerde, y también empezó a profetizar junto con David. Entonces vemos cómo Dios, hermano, nos da mucha enseñanza. En Dios está el poder entender o la maldición. Pero en este caso no estaba bendiciendo al rey Saúl para que tuviera entendimiento por un rato, no. Estaba bendiciendo a David para guardarlo del rey Saúl. Dice, y ahora, como yo he entendido que tú has de reinar, fíjese bien, ya Saúl ya sabía que Dios lo había escogido para reinar. Ya Saúl se acordaba lo que Samuel le había dicho. Dios te ha quitado el reino el día de hoy y se lo ha entregado a uno más justo que tú. Y luego supo que David había que reinar. Ahora yo he entendido que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Muy importante, ¿verdad, hermano? Un reino firme y estable es con la presencia de Dios, es con la ley de Dios. Dice en el 21, júrame pues ahora
por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y claro, ¿verdad? Porque, pues mire, hermano, yo le puedo jurar a alguien y prometer, yo te juro no matar a nadie de tu casa. Tampoco te juro no borrar tu nombre. O sea, el que va a quitar tu casa y el que va a borrar tu nombre es Dios, no yo. Yo te lo juro, yo te lo prometo. Así como lo vimos también al principio de los primeros capítulos, en el primer capítulo y en el segundo capítulo de Samuel. Cuando Dios decidió borrar por el pecado que tuvo Elí y sus hijos, los sacerdotes del Dios Altísimo, que pecaban y que Dios permitió borrarlos, vino de Dios, hermano. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el profeta a Elí? ¿Qué le dijo? Que su descendencia, que su nombre sería borrado y su descendencia también sería borrada. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, Dios es el juez. ¿Nosotros qué podemos ser? Entonces, ¿cuál es el mayor temor que puede tener alguien que tuvo conocimiento de Jehová? Júrame pues ahora por mí que no destruirás mi descendencia después de mí. Primero la descendencia. ¿Cuál es la descendencia, hermano? La descendencia es la iglesia. La descendencia son los hermanos en Cristo Jesús. La descendencia son todos los que Dios me ha permitido hoy espiritualmente tener como hermanos. También mi esposa, claro, ¿verdad? Si tengo esposa. Y mis hijos, tanto de carne y sangre como espirituales. Que no, y otra cosa, no la destruirás. Y el único que puede destruir, recordemos que es Dios. Y Satanás, cuando Dios lo permite, porque Satanás vino a destruir, Dios vino a edificar. Pero cuando Dios permite destrucción, es cuando Dios entrega a la iglesia al diablo. Ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. No borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Pensaba que todavía tenía padre y también de la tribu de Benjamín. Pensaba que todavía su padre era Dios. Mira, hermano, no borrarás mi nombre. Hay un libro, se llama el libro de la vida. Y usted sabía que Dios nos enseña con parábolas, porque no es un libro físico, son parábolas y son ejemplos. Usted sabe que cuando usted fue llamado mediante el evangelio verdadero de Cristo Jesús, si es que fue llamado así, en ese momento que usted se arrepintió y usted creyó, fue inscrito su nombre en el libro de la vida. Pero usted también sabe que hay borrador, que Dios puede borrar, que es mentira de que usted que la salvación no se pierde. Esa es una gran mentira de Satanás. Son herejías. Entonces, hay borrador también, como lo estamos viendo aquí. A mí, ¿qué me interesa en esta vida como representante? Que no se ha borrado mi nombre y me quede en el olvido eterno en una segunda muerte. Entonces David juró a Saúl, te lo juro, pues, yo soy hombre, yo, ¿qué puedo hacer? Yo no, Dios es el que va a hacer todo esto. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahora, se separaron como Esaú y Jacob. ¿A dónde se fue Saúl? Porque no puede haber, no nos podemos unir en yugo desigual. ¿Por qué no le dijo Saúl, vente hijo mío, vente y vuelve a ser mi paje, vente? Porque ya no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos, no hay concordancia. Entonces, aquí hay una gran separación. Saúl regresó a su casa, al mundo, al pecado, pero David no. ¿Nosotros a dónde vamos? Los que seguimos a David, los que seguimos el ejemplo de las enseñanzas que Dios nos dio. ¿A dónde vamos? A subir y a subir.
porque yo ya le he enseñado lo que es subir. Subir es el castillo. Estar arriba en la cruz, estar alejados del mundo, es mi fortaleza. Porque ya le puse yo de ejemplo la vez pasada con Oceánica, con Alcohólicos Anónimos, ya le puse muchos ejemplos, con figuras, agarrando mi lapicito, ¿verdad? Poniendo, ya le puse. Yo espero que lo haya entendido, hermano. Entonces, yo cuando estoy arriba, cuando estoy en la cruz, soy fuerte porque arriba no encuentro ninguna tentación del mundo. Arriba únicamente encuentro prados, arroyos, únicamente encuentro lo que me fortalece, lo que me da crecimiento. Bueno, vamos a empezar el capítulo 25. Dice que murió Samuel, el profeta Samuel. Recordemos que ya habíamos visto que Samuel profetizó mucho tiempo, pero que ya estaba viejo cuando el pueblo pedía rey. Recuerden que ya vimos eso. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Sí, porque todo ese pueblo mediante este profeta cuando vivió, todo este pueblo estuvo en paz, todo este pueblo estuvo sin opresión de los filisteos cuando no pecaban. Porque todo el tiempo que este varón enseñó la bendita palabra y profetizó, el pueblo tuvo paz. Así que cuando hay hermanos verdaderos, cuando hay hermanos en Cristo Jesús que han participado de las profecías y de las riquezas de un verdadero siervo de Dios, cuando Dios los duerme, no lloramos el día de hoy amargamente, sabiendo que va a ser despertado en la vida eterna y que algún día lo vamos a volver, pero lloramos de tristeza por el momento. Como dicen Tesalonicenses, que nosotros no debemos de ser como los gentiles que no conocen a Dios, que cuando alguien duerme, pues no nos entristezcamos, como hay tristeza en el mundo, sabiendo que los que durmieron con Cristo, Dios algún día los traerá. Pero sí se extraña, mientras estemos en este cuerpo humano, a un hermano o a una hermana que haya entregado la vida y haya hecho un fruto mediante Dios para con los justos. Y los sepultaron en su casa en Ramá. De igual manera, en el Antiguo Testamento, pues viene la enseñanza de la sepultura, no nada más con él, sino con muchas cosas, una digna sepultura. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Recuerde, lugares altos, desierto. También hemos profundizado las enseñanzas del desierto y de los lugares altos, hermano. Y se fue. Y en Mahom había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Ahora, todo esto se da lugar, bendito hermano y bendita hermana, en todo lo que es la tierra, o era la tierra de Canaán, que hoy es Israel, y en los desiertos de sus alrededores. Ahora, ahí ya moraba puro judío de la circuncisión. Recuerde, puro hebreo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios a este pueblo suyo les dio por heredad toda esta tierra y la repartió a las tribus de Israel. Así que estaban repartidas. Así que estamos viendo en todo momento gente que estaba circuncidada, gente hebrea y gente que tenía la ley y conocía de Dios. Entre comillas, ¿verdad? Porque aquí también, con las enseñanzas que Dios nos permite en el Antiguo Testamento, vamos a profundizar
lo que hoy significa como una sombra de lo que iba a venir. Bueno, fíjese bien. David estaba en el desierto, iba huyendo de Saúl y se necesita sustento siempre, porque cuando yo huyo del mundo, cuando yo estoy en el desierto, cuando yo estoy en los lugares altos y voy con hermanos, necesitamos siempre quien nos alimente. Creo que es Cristo Jesús, pero claro que Cristo Jesús ha llenado canastas con instrumentos que son iglesias para abastecernos. Y es lo que vamos a aprender aquí. Vamos profundizando un poquito lo que vamos a ver. Ahora, en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. ¿Qué representa tener una hacienda el día de hoy? Bueno, en el Antiguo Testamento, una persona que tenía una hacienda se considera una persona rica, una persona que era muy solvente. De igual manera, Dios nos ha entregado su casa, nos ha hecho mayordomos y nos ha enriquecido con toda clase de bendición. Entonces, nosotros también estamos trabajando en la casa de nuestro Padre, que es rico y es una hacienda, y nos ha puesto por mayordomos. Dice, el cual era muy rico. Pero aquí vamos a meditar. Hay dos clases de riqueza para alguien que ha sido llamado por Dios. Y eso ya depende de cada uno qué riquezas quiere, si las de Dios o las del diablo. Los dos son señores, los dos son reyes. Y las riquezas de Dios son espirituales. No tienen nada que ver con lo material. No tienen nada que ver con lo de abajo. Las riquezas de Dios son espirituales y no se pueden ver, sino las podemos tener mediante la fe. Las riquezas del diablo son temporales, son terrenales y se pueden ver y no son por fe. Poder, fama, dinero, gloria, casas, coches, etc. Ahora bien, aquí le voy a poner el ejemplo de los dos representantes que pueden aparentar o cómo podemos discernir al que es de Dios y al que es del diablo. Dos representantes que a simple vista tienen cara de piedad. Dos representantes que aparentemente cargan la Biblia. Dos representantes que oran, que lloran. Dos representantes. Pero ¿cómo los reconocemos? Todo varón que alcanzó un don y alcanzó a estar en una hacienda y hizo mercadería de la casa del Padre y prefirió las riquezas temporales y terrenales que la cruz y el padecimiento y las riquezas de Dios, entonces son aquellos que hoy los ve con casas, con yates, con coches, con relojes de lujos. Yo nada más métase a YouTube, hermano y hermana, y vea cuáles son los pastores más millonarios del mundo. Está Maldonado, está Ante Geber, está Kais Luna, y de ahí le puedo decir también hay mujeres que usan la Biblia, que se jactan de ser cristianos, pero que han cambiado la gloria de Dios por el engaño de Satanás y lo corruptible. Y vamos a ver qué fruto tienen con la verdad, con la palabra de Dios, porque apenas estamos incursionando, apenas vamos a ver esto, bendito hermano. Ya vimos con Saúl y con David, y Dios nos sigue poniendo ejemplos porque la bendita palabra está llena de conocimientos para no dudar y concuerda, y siempre concuerda. Ahora bien, el cual era muy rico, y fíjese bien, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Qué es esto, hermano? Los animalitos a quienes representan hoy, las ovejas a los discípulos,
Los, las cabras representan simbólicamente hijos del diablo, era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Así, aparentemente. Y aconteció que estando esquilando sus ovejas en el Carmel, esquilando sus ovejas. Ahora, el cabrito, ¿por qué Dios representa al cabrito, las cabras, como, como figura a imagen del diablo? ¿Por qué? Mira, hermano, no es que el animal esté maldito, es que Dios nos pone ejemplos siempre, parábolas usando figuras terrenales para poder entender. Por ejemplo, una serpiente, muchos piensan que ahí está el diablo. No, hermano, no, el diablo no pierde tiempo para estar dentro de una serpiente. El diablo ya no habita en serpientes, habita hoy en seres humanos. Pero Dios lo puso como ejemplo. ¿Por qué una serpiente? Bueno, porque los animales que Dios pone como ejemplo en la Biblia hay que estudiarlos. También está la ciencia. También, aparte de que hay que pedirle a Dios conocimiento de la Biblia, también hay que tener conocimiento y hay que tener ciencia de muchas otras cosas, no de la sabiduría del mundo, para poder interpretar la Biblia, claro, sin pecado y con el Espíritu Santo. Una serpiente es una cazadora venenosa, porque la serpiente que aparece en la Biblia representando a Satanás es una áspid. Y una áspid es una serpiente del Medio Oriente que tiene muchísimo veneno. ¿Y por qué una serpiente? Porque la serpiente es un animal que es muy astuto para cazar, que se camuflajea, que sabe esperar a su presa y que tiene paciencia para esperar a su presa y que de cada 100 veces que ataca, 99 acerta y una falla. De igual manera, los cabritos o las cabras, ¿por qué representan al diablo? Bueno, una cabra, que es también un animalito de granja, un animalito que sirve para leche, que sirve para algunas cosas y que muchos pastores las tienen. Las cabras no les gusta, son hiperactivas primero, son necias, no son como las ovejitas que obedecen la voz del pastor. Una cabra no le gusta estar en conjunto, no le gusta estar como las ovejas, tienen la necesidad de estar en manadas, de estar en rebaños. Las cabras no, las cabras son hiperactivas, las cabras andan en lugares secos, andan en las rocas y son un poquito agresivas. Llegan a cornear. Entonces, de igual manera, en una iglesia hay gente pecadora, hay hijos del diablo, hay cabritos que no son mansos, que no se dejan guiar, que son hiperactivos, que cornean al pastor. Bueno, representa a los impíos. Y las ovejitas, los que llegan a ir engañados, los que van. Pero fíjese bien lo que pasa aquí, bendito hermano y bendito hermano. Fíjese bien. Déjeme ver dónde me quedo. Bueno, sí, me quedé en el 2, 25:2. Dice, tenía 3,000 ovejas y aconteció que estaba esquilando. ¿Qué dice? ¿A las cabras? No. ¿A quién estaba esquilando? A las ovejas. ¿Y qué es esquilar? Mire, en aquel entonces, bendito hermano y bendito, como hoy también, ¿verdad? Había mucho comercio sobre las pieles de las ovejas, la lana de la oveja. Mucho comercio. De hecho, en algunas partes se sigue utilizando mucho la lana para el textil. Y para poder trasquilar una ovejita y quitarle su piel, había que matarla, obviamente. Ya desde el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas sobre los que se dedicaban a trasquilar ovejas, como una sombra de lo que iba a venir.
También los hijos de Jacob, cuando apacentaban a las ovejas de su padre, que Jacob era rico y tenía muchas ovejas, las trasquilaban, las mataban, y Jacobo no se daba cuenta, pero José, uno de sus hijos, el 11º hermano, el menor, que temía y era obediente a su padre, él denunciaba a sus hermanos de la obra que hacían, de cómo las ovejitas no les interesaba a sus hermanos, sino las trasquilaban para hacer negocio con las ovejas de su padre. De igual manera aprendemos también de Jacobo cuando trabajó con Labán. O sea, hay muchísimas citas bíblicas, hermano, de las ovejas. De hecho, la bendita palabra dice también que Cristo Jesús fue como oveja al matadero. Isaías. Entonces, el día de hoy, estos que trasquilan las ovejas son aquellos que hacen mercadería con la casa de Dios y no les importan las ovejas, sino que en vez de llevarlas a la vida, en vez de hablarles de la cruz, las alejan de Dios y las entregan a Satanás con engaños y tienen amistad con el mundo. Y a cambio Satanás, por llevárselas, por matarlas, por bajarlas de la cruz, los enriquece. Los enriquece. Bueno, aquí empezamos a penetrar el fruto que Dios nos deja. Ahora dice, y aquel varón se llamaba Nabal, el que hacía esto, y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿A quién va a representar la mujer? La mujer va a representar a la iglesia verdadera de Dios. ¿Pero por qué estaba casada con él? Bueno, estaba casada, mas no le hacía caso, como vamos a ver. Porque aquí también vamos a ver el fruto de las dos iglesias. Abigail representa la esposa de Cristo y este representa un instrumento del diablo. Ahora, fíjese bien, Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Ahí empezamos, bendito hermano, recuerde. Dios no vino por sabios ni por ricos. O sea, a Dios no le importa una persona entendida del mundo. El ser entendido no habla del mundo, nunca habla del mundo. De hecho, hay citas bíblicas en donde la bendita palabra nos enseña que los sabios, los entendidos de este mundo, que Dios no vino ni por sabios ni por ricos, que Dios los dejó enloquecidos. Entonces, a Dios no le interesa una persona entendida del mundo. Ahora, ¿cuál es la verdadera sabiduría? El tener la cabeza de Cristo, el entender este lenguaje, el entender el camino de Dios. Como dice en el Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos la cabeza de Cristo Jesús, tenemos el entendimiento. Todo cristiano que está en la cruz, todo cristiano que no sirve a dos señores, todo cristiano que está consagrado, todo cristiano que está padeciendo, tiene el entendimiento de Dios y el discernimiento de lo que es este camino, hermano. Ahora, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. También hemos hablado que Dios no es un Dios racista. Hermano, cuando nosotros en el mundo le decimos a una persona nariz de gancho, tienes ojos viscolos, panza de barril, mira hermano, yo le voy a decir algo. Todo lo que hizo Dios es hermoso. Todo. El ser humano es el que ha traído racismo, es el que ha traído el señalar y el juzgar físicamente a las personas. Los bosques, las selvas, los ríos, los lagos, las lagunas, el cielo, los valles, los montes, todo lo que Dios hizo es hermoso, las aves. Y los seres humanos, nosotros los hemos hecho feos en su apariencia o en su color
Mas Dios no hizo nada feo, porque sigue siendo un eslabón perdido para la ciencia humana, la grandeza del cerebro y la grandeza del cuerpo humano, de cómo trabaja para tener vida, hermano. Sigue siendo un eslabón perdido para la medicina. Muchas cosas. Así que una nariz, un ojo, un riñón, una boca, algo maravilloso de Dios. Entonces, tampoco aquí cuando habla de buen aspecto, habla físicamente de ojos azules, de tez blanca, de una nariz respingada. No, 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 no. También recuerde que nos habló Dios de la hermosura de Moisés. También recuerde que nos habló de la hermosura de David. ¿Qué es la hermosura para Dios? Bueno, Dios es un rey. La hermosura para Dios es cuando nosotros somos perfectos, cuando no practicamos el pecado, cuando estamos sujetos a las cosas de Dios, entonces esa es la hermosura. Pero el hombre, fíjense bien, pero el hombre, el esposo, a comparación, y aquí estamos viendo el fruto de una iglesia y de otra iglesia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Ponga atención, era duro y de malas obras. Ahora, era duro. ¿Qué es ser duro? Hermano y hermana, voy a profundizar un poquito. Dios nos dijo que nos ha puesto un corazón de carne y a los pecadores les dice que tienen un corazón ya endurecido. Empecemos por ahí. Un corazón de carne no quiere decir que yo sea de carne. No, 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 no. Todo tiene simbolismo. Un corazón de carne, si yo le pico con una aguja, ¡ay! Siente. Siente. Si yo ahorita que estoy en este cuerpo humano, si a mí me pican con una aguja o me tratan de abrir con un cuchillo, ¡ay! Duele. Pero si yo soy de piedra, si yo tengo un corazón endurecido, vienen y me hacen con una aguja así, o quiero yo meterle a una piedra, que esta es una piedra, ¿qué le hago a la piedra? ¿Qué le hago a la piedra? No le hago nada. De igual manera, si agarro una navaja o un cuchillo y le hago así, no le hago nada. Pero a un corazón de carne, sí. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la enseñanza? Que los que no pecamos y tenemos un corazón blando, tenemos la sensibilidad de poder dolernos del pecado cuando le fallamos a Dios y de dolernos y que sintamos. Porque un corazón de piedra se le dice, oiga hermano, ay, que usted no hace esto. Ay, no seas exagerado, hermano, no seas legalista. Usted ya es salvo, hermano, por favor. Y ya tienen un corazón endurecido, donde ya no sienten el pecado ni sienten la falla que le han hecho a Dios por el pecado. Entonces, ahí vamos aprendiendo, bendito hermano y hermana. Este hombre tenía pero el hombre era duro y mucho, fíjate, y malas sus obras. Aquí está. ¿Qué? Las obras, ¿ante quién? Porque yo le digo algo. ¿Nos dará ejemplo Dios de cualquier persona del mundo? No, hermano, Dios no vino a juzgar. Mire, las obras que yo hacía antes de ser cristiano eran malas. ¿Y qué cree? Dios nunca me dijo, tus obras son malas, ¿eh? Tienes un corazón. No, me dijo, arrepiéntete, eres hijo del diablo. No vengo a juzgarte. Entonces, aquí estamos hablando del pueblo de Dios, tanto de Abigail como una iglesia sana, y también con Saúl y David, y también con Samuel y el primer pueblo, y Elí y Ovni. Estamos viendo, hay muchísima enseñanza aquí sobre eso. Ahora dice, y era del linaje de Caleb. Sí, aquí está. ¿Quién fue Caleb? Caleb fue un hombre valeroso, un hombre que recibió una herencia por ser un hombre valiente de la tribu de Israel, de la circuncisión. Bueno, era de ese linaje de Caleb. Y no todos los que somos linaje de Cristo, hermano, no todos los que somos linaje de Dios, somos buenos, ¿eh? Hay muchos que son llamados y muchos que
tienen buenas obras y muchos que tienen malas obras. Ahora dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Oyó David que había un varón en el monte, un varón rico, un varón con hacienda, ¿verdad? Un varón que estaba esquilando sus ovejas. Oyó. Entonces, David iba con hambre. Ya le dije, porque vamos a ver esto. ¿Se acuerda cuando vimos que David estaba huyendo de Saúl? Cuando Jonatán le dijo, mi padre ha resuelto matarte. ¿Recuerda a dónde pasó David? Pasó a la casa de los sacerdotes o a la casa de Dios para pedir pan y para pedir espada. Y de igual manera, ¿cuál fue la enseñanza que Dios nos permitió ahí a nosotros, hermano? ¿Cuál fue la enseñanza? Que todo aquel que va huyendo del mundo, si no tenemos sustento, nos debilitamos. El sustento es la oración, es las prédicas, es el leer, es el ir a una congregación a que nos enseñen, es ir a beber el vino todos los días, a comer el pan todos los días. Ahora, porque lo vamos a profundizar. Nabal es que entonces oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid al Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre. Ahora, envió 10 mensajeros. Recuerden, la palabra 10 también tiene representación 10 vírgenes, 10 leprosos, ¿verdad? Y mandó, que el número 10 también representa la iglesia, representa a los siervos de Cristo Jesús. Mandó y le dijo, saludarle. ¿Cómo era el saludo en aquel entonces y cuál es el saludo el día de hoy entre hermanos? La paz sea contigo, hermano, gracia y paz, la paz sea con usted. Ese es el saludo. Y saludarle en mi nombre. Ahora, y decirle así, ¿David era conocido? Sí. ¿Sabían que David estaba siendo perseguido por Saúl? Sí. ¿Sabían muchos que Saúl era malo y David era bueno? Sí. Recuerde que David se hizo famoso cuando venció a Goliat. A todo el pueblo, ¿eh? Recuerde que David se hizo famoso cuando venció a los filisteos, cuando trajo los prepucios. Recuerde que David tenía fama y que todo el pueblo cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, ya lo conocían. Este varón lo conocía. Y de igual manera, las iglesias que se dedican a trasquilar ovejas, y vamos a ver otro fruto, cuando se les pide que le den de comer a Cristo, a los que van huyendo, te vamos a ver qué es la obra de Dios. Y vamos a concordar también con el mayordomo infiel que Dios puso a su casa para dar alimento a tiempo. Ahora, dice, y saludar en mi nombre 10 jóvenes. También tiene revelación, los jóvenes, hermano. Los jóvenes. Los jóvenes en la Biblia, ¿quiénes son? Los jóvenes en la Biblia son aquellos que fueron llamados por el Evangelio y nacieron y se convirtieron en niños. Como dijo Cristo Jesús. El que no se convierte como uno de estos niños no puede venir al reino mío. Entonces, el convertirse como un niño es que yo a mis 42 años llegué al Evangelio y me dijo, Dios, todo lo que hiciste es vano, vuelve a nacer nuevamente por el bautizo y yo te voy a sustentar, yo te voy a dar leche y yo te voy a dar un crecimiento. Y sí, yo creí, lo hice y en mi discipulado Dios me fue dando un crecimiento hasta llegar a tener la sabiduría, hasta llegar a tener un crecimiento, hasta llegar a ser fuerte contra Satanás, porque los jóvenes representan fuerza y son los que vamos a la guerra. Son los que Cristo Jesús hoy nos envía a dar mensaje. Esos son los jóvenes. Ir a Nabal y adorar en mi nombre. 10 jóvenes, como las 10 vírgenes. Y decirle así, este es el saludo, fíjese. Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Y esto es un deseo hoy de Cristo, de Dios, a los que estamos en una hacienda, a los que servimos a Dios. Pero
Si Dios me permite, mañana voy a profundizar este versículo 6, hermano, porque se me ha ido la hora. Pero mañana lo profundizamos si Dios quiere y seguiremos con esta enseñanza. Por lo pronto, yo le mando un abrazo, y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.